De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Hola, 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 buenas tardes con todos, con todas. Agradecidos y felices de estar aquí en este espacio de Esporas de Saberes que hace su lanzamiento hoy, conectando voces de resistencia a los militarismos desde las resistencias del pueblo negro hoy en compañía del proceso de comunidades negras que nos van a comentar un poco de su experiencia y bueno, como que hace parte también de un esfuerzo colectivo muy importante este espacio. Le damos la bienvenida a todas las personas que han decidido y nos honran con su presencia sonora. También a todas las personas oyentes imaginarios que no nos van a escuchar hoy, pero que en el paso del tiempo más adelante van a reproducir este video y este audio. Y también agradecemos que se den el tiempo de escucharnos. Entonces, bueno, agradecer en primera medida a la Vox Populi de la Gran Metrópoli que hace posible toda esta transmisión y esta conexión directo Bogotá-Cali hoy aquí freestyle improvisando. También agradecer a todo el parche de la colectiva antimilitarista de investigación La Tulpa, todo el parche que ha hecho posible también toda esta conexión y esta construcción colectiva. Un saludo para toda la gente en Medellín, el parche del colectivo antimilitarista de Medellín que han hecho parte del proceso y que nos honran también con su presencia creativa en todo este proceso. A Cuerpo Consciente, que ha estado desde hace tiempo ya haciendo parte de la red antimilitarista de América Latina y el Caribe y que también hace parte de Esporas de Saberes y pone su voz y su cuerpo, por supuesto, para construir este espacio. Un saludo también a toda la gente de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, quienes hacen parte también de este proceso de Esporas de Saberes y que han estado también en toda la sintonía y toda la conexión para construir este espacio. Y también a toda la gente que hace parte de la Internacional de Resistentes a la Guerra. De pronto quienes no han escuchado, la Internacional de Resistentes a la Guerra es una plataforma internacional que agrupa diferentes colectividades y personas que desde el pacifismo, el antimilitarismo y la no violencia se dan la posibilidad de resistir a las guerras en todo el mundo y bueno, la intención también es generar ese tipo de redes y de alianzas. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando aprovechando que ya Carlos se llegó por ahí. De entradita pues les vamos comentando de qué viene y para dónde va esta idea de las Esporas de Saberes. Bueno, mi nombre es Diego, yo voy a estar aquí junto con Santi conduciendo como el programa también y sacudiéndonos los nervios de paso también como para que nos escuchen a través de Facebook Live de todas las plataformas de la IRG, del colectivo antimilitarista, de la Tulpa, de la COC, de Renacientes también. Estamos ahí en la transmisión en vivo ya comenzando. La idea de Esporas de Saberes, les cuento así de entrada, es una intención de que nace a partir de la conmemoración de los 100 años de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Dentro de esa conmemoración pues habemos varias colectividades que hacemos parte de este espacio de articulación y ha sido una intención de conmemorar los 100 años tratando de hablar desde voces distintas. ¿A qué me refiero con esto? A la idea de decir de que siempre dentro de las colectividades pacifistas y antimilitaristas como que se crean nichos de trabajo que son muy potentes y muy poderosos y al mismo tiempo también reflexionamos que como que estos nichos no permiten que escuchemos otras voces distintas que de pronto sin nombrarse desde el antimilitarismo, sin nombrarse desde la no violencia o desde el pacifismo, también resisten a las guerras y también generan toda una cantidad de insumos y lecciones para decir como bueno, hay un montón de formas de resistir a las guerras en el mundo y en los territorios y a nivel local hay un montón de experiencias que están como también trayéndonos muchos aprendizajes al respecto. Entonces esa es la idea de Esporas de Saberes. Este es el primer programa, vamos a tener otros 2 programas por lo menos y si nos da el tiempo y la energía para más vamos a hacer otros más. Y en esta oportunidad pues quisimos invitar al proceso de comunidades negras como uno de los procesos que ha reivindicado los derechos del pueblo negro y al mismo tiempo pues
es una de las organizaciones y de los procesos que nos traen como un montón de lecciones para hoy. Entonces, bueno, saludar a la mesa, aquí quienes nos acompañan, entonces un saludo por aquí, saludo al Santi de entrada, probando sonido también. ¿Cómo vamos, Santi? Bienvenido. Diego, muchas gracias por la invitación y nada, qué bueno estar aquí acompañándolos y muy ansioso de poder estar en este diálogo y poder seguir construyendo con todas las personas que están acá y también pues con las personas que nos están viendo desde sus dispositivos. Eh, Estamos pendientes también de sus comentarios y todo para también incluirlos en esto. Eh, y ya, gracias. Bien, bien, gracias Santi, bienvenido como siempre y bueno, muy chévere que podamos seguir ahí enlazando con la tulpa. Saludo entonces también por aquí a Carlos y a Melanie, quienes están allá desde Cali transmitiendo. Cuéntenme cómo van y cómo se siente ahí el clima por allá en la Cali Calentura. ¿Se escucha por ahí? Creo que está silenciado el micrófono, así que démosle power ahí de pronto en el máster. Está silenciado el micrófono, Carlos. Hola, tardes para todos y todas. Yo acabo de llegar, el clima está normal, debe estar por ahí 27, 28, 30, 31 grados apenas, como para tomarse un helado o un champú bien frío. Epa. Y aquí con este frío sí no podemos hablar de lo mismo, pero ahí vamos. Melanie, ¿cómo estamos? Un saludo, bienvenida. Hola a todos, me presento ante ustedes, mi nombre es Melanie Cabarcas y pues hoy voy a tener la oportunidad de estar con ustedes en este espacio, compartiendo, de verdad muy agradecidos por invitarnos. Esperemos que todas las personas que nos están viendo en estos momentos puedan compartir para que muchas personas más se unan a esta transmisión y puedan vivir esta experiencia, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Excelente, muchísimas gracias Melanie y Carlos. Y pues bueno, de a poquito vamos a ir entrando en materia. La intención del compartir de hoy es simplemente un diálogo acerca de la experiencia del proceso de comunidades negras, principalmente pues en la voz de Carlos. Entonces pues para que la gente un poco se entere de con quiénes vamos a estar conversando hoy, te invito Carlos a que te presentes. Nos enviaron ahí alguna reseñita sobre ti, ¿no? Como uno de los cofundadores del proceso de comunidades negras. Y pues bueno, te dejo a ti como para que te presentes también y que la gente te pueda conocer aquí en la transmisión. Bueno, brevemente yo soy Carlos Rosero, nací en Buenaventura, vivo en el Cauca, soy activista del movimiento negro hace alrededor de 30 años, trabajo con el proceso de comunidades negras en Colombia y me ocupo de varios temas. En este momento de asuntos relacionados con derechos humanos y paz, pero igual he trabajado temas de participación, de racismo, discriminación racial, temas de desarrollo, alertas tempranas, consulta previa. Y ahí Mejor hacemos dicho. lo que en un país tan complejo como el nuestro. Gracias, Carlos. Sí, pues todo un pool de iniciativas las que toca volverse muy versátil en este país, ¿verdad? Y creo que ustedes han sabido también cómo construir una forma adaptable a todo lo que sucede en el país y cómo eso también se conecta con las luchas del pueblo negro. Pues inicialmente quisiera preguntarte, Carlos, y pues también lo que nos quiera compartir Melanie, si se anima también, y es como si nos pusieras compartir algo, una experiencia pequeña acerca de cómo se creó el proceso de comunidades negras y de pronto si hubo alguna fuente de inspiración particular, como algún referente o algo que ustedes hubieran dicho como, bueno, a nosotros nos serviría hacer eso acá, lo necesitamos acá, impulsémoslo. ¿Cómo fue ese proceso, así como en un resumen pequeño para que la gente se entere de qué se trata el proceso de comunidades negras y cómo surgió? Nosotros somos unos hijos chiquitos de todo el proceso que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente
y a la Constitución de 1991. Éramos un conjunto de organizaciones y de personas que nos empezamos a juntar a final del 89, 90 para visibilizar los derechos de la gente negra en Colombia. Trabajamos en la constituyente y luego cuando había que reglamentar el 55 transitorio nos juntamos muchos más, hicimos la tarea y en un momento en ese transcurso pues tomó la decisión de que pues los que nos habíamos juntado no podíamos separarnos y cada cual volver y coger su punta. Entonces ahí se tomó la decisión de convocar una segunda asamblea, una tercera asamblea nacional de comunidades negras, y en esa asamblea que fue en Puerto Tejada en noviembre de 1993 se creó lo que hoy es el proceso de comunidades negras en Colombia. Ha sido una larga experiencia, un aprendizaje enorme. No teníamos modelos en términos organizativos. Sabíamos que teníamos unas tareas y que las teníamos que desarrollar y fuimos aprendiendo en el camino y aún seguimos aprendiendo. Bien, Carlos. Muchas gracias. Me parece que eso es muy importante como hacer este ejercicio de memoria también porque pues finalmente hay pues muchas de las reivindicaciones de derechos que hoy han sido posibles y que se han materializado más o menos, ¿no? Porque sabemos que aquí la Constitución del 91 quedó escrita muy bonito, pero pues hay muchas cosas que no se logran materializar, pero ahí vamos. Muy importante este ejercicio de memoria que nos compartes, Carlos. Quisiéramos preguntarte si dentro de ese proceso, de esas asambleas iniciales que dieron cabida al proceso de comunidades negras y que le dieron origen, si existe alguna anécdota o algo que ustedes, como un momento específico, que a ustedes les haya dicho como, bueno, como que corroboramos que tiene sentido hacer esto y que de verdad es necesario y que vamos por el camino que es. ¿Hay alguna anécdota o algún recuerdo que ustedes tengan como decir como esto corrobora que el proceso tiene sentido y es necesario que se conforme? Pues yo me acuerdo que aquí mismo en Cali, después de que terminó la Asamblea Nacional Constituyente, hubo una reunión a la que vino mucha gente, una discusión bien interesante y dura. Nosotros perdimos la discusión y la decisión que tomamos fue: lo que vamos a hacer lo tenemos que construir con las comunidades. Y nos regresamos al norte del Cauca, al Pacífico, a trabajar con la gente. Yo creo que esa es la decisión correcta. Hay que construir con la gente y pues mal que bien lo hemos hecho y sobrevivimos como organización. Imposible haber sobrevivido, haber avanzado si en este momento no tomamos esa decisión. Claro, claro. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, es muy válido también en ese ejercicio de memoria, pues también encontrar esas cosas que son importantes para generar el cambio. Yo creo que el recorrido del activismo aquí en Colombia es muy difícil y requiere mucha persistencia y mucha energía. Y qué bueno poder contar con procesos así pues tener como esas ideas de que pues estas cosas están funcionando, ¿no? Bueno, ahora para continuar, queríamos aquí proponerles como un juego de palabras. Entonces la idea básicamente es que yo les voy a mencionar una palabra y ustedes van a mencionar como la primera cosa que desde su experiencia y desde su trabajo como proceso, pues asocian con esta palabra, ¿vale? Listo. Entonces, la primera palabra sería territorio. Para mí es vida.
vida está, digamos, nuestra gente, todo eso, lo que tenemos, esas historias que más adelante le podemos contar a nuestros hijos o a nuestras nuevas generaciones. Vale, qué bonito eso. Y si yo les menciono, por ejemplo, herencia cultural, ¿ustedes cómo, qué me pueden decir de eso? Yo diría que son esas características o ese legado que nuestra gente no ha dejado, que de alguna manera viene construyendo, digamos, para fortalecerlo. Por lo menos, si nos vamos a la cultura, dentro de nuestra cultura está la danza, y eso cada día se viene reafirmando y fortaleciendo para que, digamos, esa cultura no se pierda, porque dentro de esa cultura hay unas manifestaciones culturales y eso hace la cultura, eso que realizamos dentro del territorio, pero también que realizamos dentro del territorio para reafirmarnos como gente negra. Yo pensé, bueno, en la imagen, se me vino a la cabeza un tambor y después de eso pensé en Ismael Rivera diciendo que todo está en el centro de un tambor legal. Qué bonito eso. Por ejemplo, la palabra seguridad, ¿ustedes qué les resuena por ahí? Pues yo lo estoy pensando como en imágenes, ¿sí? Entonces yo pensé en los pájaros. Para mí la seguridad es poder andar, andar por el mundo sin tener que ocuparse de las cosas que te atan, que te impiden volar. Creo que eso ahora es muy complicado en este país, pero es un sueño que tenemos que mantener. Ah, chévere. ¿Y para ti, Melanie? Yo diría que es como esa libertad que tenemos de hacer lo que queremos, porque esa libertad te permite hacer muchas cosas y no como que te cohíbe de que si vas a hacer esto, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Entonces yo creo que lo asociaría directamente a esa palabra. Claro, gracias. Vale, y cuando les menciono, por ejemplo, resistencia, ¿qué se les ocurre? Yo pensé en gente que camina bajo condiciones que son muy difíciles y sigue caminando, porque, porque eso es lo que toca, porque eso es lo que manda la dignidad. Nuestra gente que lucha, que como lo decía acá, que no se rinde, o sea, que sigue, porque aunque resistir no es aguantar, siempre es importante resistir para conseguir eso que queremos. Entonces, como que siempre vamos en esa lucha constante para lograr esos objetivos sin dejarnos, digamos, pisotear, pero luchando a pesar de todo lo que nos encontramos o de todas aquellas adversidades que se nos presentan a diario en esos procesos. Vale. Y la última, bueno, en realidad se me ocurren ahí como tres palabras para ver qué les resuena. Es servicio militar obligatorio. ¿Qué se les ocurre alrededor de eso? Yo pensé en la otra militar, ¿sí? Y en mi memoria eso son muchas cosas. Inmediatamente la asocié con Chile, con Argentina, con Uruguay, con lo que acaba de pasar ahora en el marco del paro en Colombia. Yo diría represión, obligan a algo que de alguna manera no quieres, pero te toca. Listo. Sí, no, pues ahí estas palabras creo que son como una base que vamos sentando para ir conectando, pues no solo los procesos, los distintos procesos que hacemos desde las distintas colectivas, sino también para ir tejiendo pues esta conversación y encontrando como esos puntos en común en los que nos vamos encontrando. Entonces, nada, qué bonito en serio como
ver ese sentido de que esos significados de que la resistencia también pasa un poco como por esa búsqueda de la libertad y también de defender como esas raíces de las que venimos y a veces nos cuesta un poco recordarlas, ¿no? Y como mantenerlas en nuestro día a día. Entonces, nada, muchas gracias por participar como en este jueguito. Y ya, pues aquí podemos continuar como con nuestra siguiente sección. Con este juego de palabras, pensaban que ustedes también tienen muchas formas propias también de nombrar las cosas, ¿no? Y eso también tiene mucho sentido con el proceso comunitario que han venido desarrollando. Eh, Quisiéramos como que nos cuenten un poco eh, qué significa, pues hay muchas maneras, digamos, de resistencias a las guerras. Creo que el pueblo negro ha sido como una de las comunidades que más ha sido víctima de la guerra en Colombia. ¿Qué significa resistir a la guerra desde el pueblo negro? Que no es lo mismo que resistir, no sé, lo que nosotros estemos viviendo acá en la ciudad. No es lo mismo de ser uno mestizo y considerar que está resistiendo a la guerra, pero desde ese lugar de mestizaje. ¿Qué significa resistir a la guerra desde el pueblo negro? Para ustedes, ¿cómo que ha significado eso? Yo diría que es como trabajar, no rendirse, sino mostrar resistencia, podría ir, digamos que trabajar dentro de nuestra comunidad, crear proyectos para fortalecer a nuestra gente, porque digamos se resiste, pero se resiste con unas bases y es importante realizar actividades o reafirmar dentro del territorio que eso te va a permitir de alguna manera mostrar y decir aquí estamos, pero estamos, tenemos unos derechos y estamos luchando por esos derechos. O sea, el hecho de resistir no es quedarse quieto ante la represión o ante todo lo que hacen contra nosotros como comunidad negra, sino unirse como pueblo y mostrar esa fuerza, pero también trabajar y mostrarle a la gente que está allá que nosotros existimos. Digamos, nosotros resistimos, podemos resistir en el territorio realizando aquellas actividades o mostrando o reafirmando aquellas manifestaciones culturales que nos identifican como gente negra. Entonces, digamos, hay muchas maneras de resistir. El pueblo negro está en la zona rural, pero también está en la zona urbana. Entonces, digamos, de alguna manera resistimos de maneras distintas, pero siempre estamos como que enfocados en fortalecernos, en salir adelante, en luchar por nuestros derechos que por mucho tiempo se nos vulneró. Entonces, yo diría que esa parte de resistir es como siempre estar unido, pero también siempre estar luchando por eso para conseguir lo que nosotros de alguna manera queremos como comunidad negra. Bueno, yo me voy a ir por la explicación larga. La gente negra, por lo menos en este país, ha sido siempre carne de cañón en las guerras. No es un asunto de ahora, es un asunto desde hace mucho tiempo, un asunto histórico. Hay que recordar que, para decirlo simplemente con un ejemplo, cuando en aquella batalla que se conmemoró el año pasado, alguien dijo, salve usted la patria, al que se dirigieron era un hombre negro y salvó la patria. Pero la patria no nos salvó a nosotros. A pesar de que ese hombre negro y muchos hombres negros fueron a los campos de batalla por la independencia de este país, pues tuvieron que esperar muchos años para que se decretara la libertad. Ahora, la semana que viene, este fin de semana, se conmemoran 200 años de la libertad de viento. Y acaba de pasar el 21 de mayo, ciento no sé qué años de la abolición legal de la esclavización. Entonces nosotros hemos ido a la guerra, a muchas guerras, y las hemos peleado como si fueran de nosotros. Y esa es la historia de la gente negra. Entonces, a nosotros nos llevaron a la guerra de la independencia,
se ganó la independencia, pero nosotros no ganamos la libertad. Peleamos en la guerra contra el Perú, sí, pero la discriminación de nuestra gente siguió. Nosotros fuimos y somos la carne de cañón de muchos de los bandos que se enfrentan en la confrontación armada en Colombia, pero la situación de nuestra gente no cambia. Entre otras porque creemos que la guerra lo que hace es reciclar discriminación. ¿Por qué un muchacho negro tiene que prestar el servicio militar obligatorio? Pues porque lo cogen obligado o porque sus papás no tienen plata para pagar el servicio militar. Uno me puede preguntar, bueno, los hijos de las élites de este país van a la guerra. Seguramente van, pero no van como carne de cañón. Ellos pasan por una academia militar, se hacen oficiales, suboficiales, hacen carrera. Si les parece, vamos a hacer una pausa pequeñitica para poder retomar ya con la transmisión en orden mientras nos acomodamos ahí. Les agradecemos a todo el mundo, a todas las y los oyentes que hoy nos acompañan en esta primera jornada radial de Esporas de Saberes. Agradeciendo como a todas las personas que se han ido conectando, que han ido reaccionando y respondiendo a las iniciativas que nos viene compartiendo el proceso de comunidades negras a través de Carlos y a través de Melanie. Y toda la gente que está allí en Cali, que ahorita nos van a contar un poco más de qué están. Aprovechamos para saludar a Darte Papelarte, quien manda saludos y dice que muchas gracias de parte de K Medellín, también reportando sintonía por ahí. Entonces, pues bueno, quienes quieran también compartir sus saludos y sus preguntas o algunas ideas que tengan acerca de lo que estamos conversando, bienvenidas sean. Vamos a hacer una pequeña pausa para resolver aquí asuntos técnicos y ya volvemos aquí en Esporas de Saberes desde la Vox Populi Radio. Retomando aquí Esporas de Saberes, hoy 16 de julio, conversando con el proceso de comunidades negras y departiendo un poco acerca de lo que significa la resistencia del pueblo negro en estos contextos de militarización y de guerra. Y bueno, Carlos nos estaba contando un poco, nos hizo el recuento, en sus palabras dijo, me voy por la historia larga, y es: a las comunidades negras siempre nos han reclutado, siempre nos han llamado y nos han invitado a participar de guerras que no son de las comunidades negras, pero que han estado en todas las guerras, ¿cierto? Desde tiempos inmemorables y de lo que en sí mismo acá se han llamado las guerras de la independencia, pero eso no ha significado que justamente nos sintamos independientes ni libres, y eso es una problemática que está vigente y que está allí, como también dentro de la narrativa. Yo quisiera que nos compartieras un poquito, hiciste mención a este asunto del 21 de mayo, que supuestamente se conmemora el tema de la abolición de la esclavitud. ¿Qué significa que exista esa conmemoración, esa fecha? ¿Y qué reflexiones pueden ustedes como enlazar a partir de ese tipo de fechas que aparecen como en la opinión pública, como que, la abolición de la esclavitud, pero bueno, ¿cómo se come eso? ¿Qué opinan ahí acerca del tema? Estos días han sido para mí muy especiales porque pues, se me han permitido pensar ciertas cosas y pensarlas en la perspectiva histórica. Entonces, pues en estos días hemos estado con titulares sobre Haití, y los titulares son: mercenarios colombianos fueron a Haití a matar al presidente, el magnicidio que llaman. Pero hay también, como yo suelo decir, una historia larga que la mayoría de la gente no conoce y que no enseña, que a nosotros no nos enseñaron en las escuelas. Esa historia larga, ¿cuál es?
Cuando Bolívar estuvo derrotado en sus batallas por la independencia, Haití ya era libre. Y entonces Bolívar terminó hablando con Petión y Petión le entregó hombres, barcos, armas, plata para que terminara su trabajo de la independencia, no de una nación, sino de 5 que libertó Bolívar a cambio de un compromiso. Libere a la gente negra, libere a los esclavizados. El Bolívar terminó, libertó Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Esa gesta terminó en el caso de Colombia, creo que en 1819, en la batalla de Boyacá, ¿sí? El 7 de agosto de 1819, acabamos de cumplir 200 años, ¿sí? Pero a pesar de ese compromiso, nosotros tuvimos que esperar hasta la abolición total de la esclavitud en 1851 y un remedio por ahí en el medio de 1821 en el Congreso de Cúcuta, cuando se declaró la libertad de vientres. Entonces, ¿qué significa para nosotros la abolición de la libertad, de la esclavitud? Yo creo que significa una alegría enorme, que es la libertad que nuestra gente también compró, que nuestra gente también se ganó en los campos de batalla. Pero si yo la miro en otra perspectiva, la abolición legal de la esclavitud de 1851 significa también la consumación de una tradición histórica de lo que llaman los padres de la patria. Esta patria está hecha sobre traición. Las élites de este país son desagradecidas, profundamente desagradecidas con países como Haití. Hace 200 años ellos nos ayudaron a nosotros a la libertad, nosotros hoy les mandamos matones. Eso da como una clara idea de quiénes son los que gobiernan este país, de cómo se comportan históricamente y cómo asuntos tan importantes como el agradecimiento, como la lealtad, como el aprecio, como reconocer las deudas que tienen con nosotros, pues para ellos no cuentan absolutamente nada. Para mí, estos días es en mi condición humana asumir que por lo menos yo y nosotros somos radicalmente distintos a ellos. No es un asunto de ahora, es un asunto histórico. Ellos no cumplen la palabra. Por eso no han cumplido el acuerdo de paz. Por eso firman un acuerdo de paz sabiendo que no lo han cumplido. Por eso establecen un protocolo con el ELN sabiendo que no lo van a cumplir. Por eso hacen acuerdos con la gente que se moviliza en los paros cívicos, en las manifestaciones, sabiendo que no los van a cumplir. Son absolutamente distintos. Entonces, para mí, el 21 de mayo es la posibilidad de reírme de esta serie, de su historia, de la comedia que ellos representan y de el absoluto menosprecio que ellos tienen por la condición humana del resto de la gente. Ellos no honran la palabra y la gente que no honra la palabra pues no es digna de respeto. Así es, muchas gracias Carlos ahí por este recuento y es interesante ver que nada está desconectado de nada, ¿no? Como que parece que estuviéramos en un bucle donde la historia se repite de formas distintas según ya el contexto, pero al mismo tiempo hace parte de este mismo ejercicio de poder y dominación que han ejercido como todas estas élites y que hoy también nos tienen un poco en esta condición también de resistencia con todo lo que ha pasado en el paro nacional y lo que se ha movilizado. Me gustaría también como que nos cuenten un poquito a partir de esta reflexión que haces acerca del 21 de mayo y la abolición de la esclavitud. Hay unas de las experiencias que resultan más interesantes
y que de pronto ustedes podrían ampliarnos un poco más, y es el tema de las guardias cimarronas. Nos gustaría como que, ¿cuál es la importancia de las guardias cimarronas? ¿Qué son las guardias cimarronas? ¿Y por qué se diferencian de otros modelos de seguridad? Digamos, ¿por qué de pronto, para que la gente, quienes de pronto no estén relacionados con este tipo de experiencias, por qué podríamos diferenciar la guardia cimarrona de otro tipo de ejercicios de seguridad o de protección, que están cercanos de pronto como a la lógica policial? Entonces, no sé, cuéntenos un poco alrededor de las guardias cimarronas, qué significan y qué importancia tienen hoy en día. Lo que yo he aprendido andando en el último tiempo es que la guardia es un ejercicio de autoridad comunitaria que nace de la propia comunidad y que busca centrar los objetivos comunitarios, mantener la cohesión social de la comunidad, mantener los objetivos que la propia comunidad se ha fijado, posibilitar que esos objetivos se puedan desarrollar. Digamos, eso en el presente. Pues históricamente las formas de organización de la gente negra pues han tenido otras modalidades que igual han servido a mi modo de ver al mismo propósito, que yo lo puedo significar de la siguiente manera. En el pasado los mayores nuestros pelearon por la libertad. Hoy la libertad tiene otra manera de ser nombrada, que es la autonomía comunitaria. Entonces la guardia cimarrona pues busca fortalecer la capacidad de las comunidades para ser autónoma en los territorios, para poder ejercer el gobierno comunitario y poder defender los derechos de la comunidad que están amenazados frente a otros sectores económicos y políticos del país. Entonces es eso, para mí es una alternativa para hacer crecer la autonomía de nuestra gente. Y la autonomía, como lo decía, hoy es la manera de nombrar ahora la libertad. Listo. Y de pronto a ti, Melanie, ¿te gustaría agregar algo? Pues desde mi experiencia, pues creo que aquí el maestro lo dijo todo, digamos, esa guardia es la que nos permite o la que nos muestra seguridad, pero también protección, pero aquella que también trabaja dentro del territorio, digamos, para fortalecernos. Entonces, digamos, yo tengo mucho que decir en ese sentido, pues porque ya acá el maestro lo ha dicho todo. Listo, listo, muchas gracias. Ahí estaba viendo como otros sitios por donde ir en la conversación. Y me queda resonando como mucho esto que mencionan de esa historia olvidada, que pues en los últimos meses se ha visto como en varios sitios del país y del mundo, em, ese intento de comenzar a recordar esa historia que se ocultó de esas personas que hicieron algo por los países y por los derechos de las personas, pero por su raza, por sus creencias, por cualquier razón fueron olvidados. Pues se someten a unas condiciones de vida pues que no son las mejores, pues como bien lo venían mencionando, ese esfuerzo y ese aporte a la construcción de país pues no se hace partícipe a las personas. Entonces estaba pensando como, bueno, lo importante de la resistencia, hay muchos tipos de resistencias. La resistencia, pues en algunos casos hay desde la violencia, pero aquí quiero enfocar un poco a esas resistencias que sean desde la no violencia y guiando un poco a partir de eso, algo que ya podemos llamar como la objeción cultural, y es también como poder adentrarnos en otras formas de resistencia desde esas mismas raíces que puede que hayamos olvidado y estén un poco erradicadas desde nuestra cultura.
Entonces, nada, primero quería preguntarles, ustedes como proceso de comunidades negras, ¿cómo definen una acción directa no violenta? Pues yo casi nunca he conversado sobre eso de de manera explícita con mis compañeros. Yo en particular sé que otros compañeros míos de otra generación del movimiento estuvieron muy involucrados en este digamos, en ese debate y en esa práctica. Simplemente diría, eh, la no violencia significa asumir que para enfrentar una situación solo tengo el cuerpo y la palabra, y que mi palabra y mi cuerpo pues no pueden agredir a otro. Digamos, yo lo definiría de esa manera, quizás de forma muy simplista. Y porque pues, finalmente los medios y los fines pues, tienen una conexión y es posible que los medios que utilice terminen degradando los fines para los cuales quiero y estoy trabajando. Entonces, porque hay que tratar de mantener siempre la coherencia entre los medios que defino y los fines entre los fines y los medios que defino para utilizarla, para hacer las cosas. Ahora, digamos, es en términos filosóficos. Yo me crié en los barrios, y entonces en los barrios nosotros asumíamos que la cosa era mano limpia. Hay una, hay una pelea, ¿sí? Y entonces primero se intenta resolver por la palabra, luego entran los mediadores, los cariadores, les llamábamos nosotros, y finalmente, pues el asunto se resuelve a mano limpia. Entonces vamos a pelear. Y esto cuerpo contra mi cuerpo, vamos a pelear. Y no importa cuál sea el resultado, la pelea termina ahí. No hay ninguna posibilidad de hacer uso de un objeto externo a los cuerpos de nosotros. Ni una piedra, ni un palo, ni un arma, nada de eso. Es el cuerpo el que se enfrenta. Y pues es una tradición de la gente negra. Y entonces tú encuentras en Palenque San Basilio, que tiene una tradición de boceadores, pues ahí las cosas se delinean a los puños. Me imagino que siguen dirimiéndose a los puños. Culturalmente eso es aceptado, que se resuelva de esa manera. Hay otras comunidades que a mí me han contado, como en el caso del río Yurumangui, donde en la parte alta, o creo que en el Naya también, pues las cosas se dirimían dos generaciones atrás en un juego de lucha. Y la gente se adiestraba desde niño para la lucha. Y culturalmente eso era aceptado, era una manera de dirimir las diferencias cuando se llegaba a un extremo, pero insisto en que cualquiera fuera el resultado, la pelea paraba ahí. A mí me decían, hermano pelado, usted ya peleó con ese man y ese man le pegó, ¿sí? Entonces ya no siga jodiendo. Entonces uno no podía seguir jodiendo. El resto de la gente lo combinaba a no seguir jodiendo. Y el más grande, ¿sí?, que le había ganado a uno, le decían, hermano, usted no le arranca ese pelado, que usted ya le peleó, déjelo que siga dando dolor ahí, que ya eso ya se resolvió. Entonces socialmente también había un control, había un control.
Entonces, con eso quiero decir que por lo menos en mi lógica, en términos políticos, yo saco las armas de la confrontación. Hay que sacar la violencia también de la vida cotidiana, pero también habían unas maneras culturales en que la gente aceptaba unos niveles de enfrentamiento a mano limpia para resolver una serie de problemas. Y la cosa terminaba ahí, uno crecía siendo amigo del resto del pelado con el que uno se dio trompadas y tal, y uno después vuelve a hablar y crece junto y eso no queda en ninguna rencilla, pero ya cuando metemos las armas, pues se vuelve una cosa pues sumamente más complicada y más difícil de manejar, porque aparentemente las armas nos nivelan a todo mundo. Entonces, quizás no sea estrictamente eso lo que sea correcto plantear, pero nosotros venimos de esa tradición. Una tradición en la que si tú y yo tenemos un problema, ¿sí? Y el asunto se está poniendo muy caliente, ¿sí? Alguien ponía la mano en el medio y decía, el que toca mano toca cara. Y si ninguno de los dos era capaz de tocar la mano y tocarle la cara al otro, ahí moría el problema. Ahí muere el problema, ahí muere la discusión, ya no hay nada más que discutir, no sigan jodiendo que ustedes no fueron capaces de resolver el asunto. Entonces, le corresponde al resto de la gente zanjar la diferencia, eso queda en empate, ¿no? Esas formas también se mantienen, ¿sí? Y en ocasiones yo resalto esas formas porque eran maneras de resolver el conflicto y no dejar que los conflictos escalaran a niveles mayores. ¿Implican una dosis de uso de la violencia? Sí, la implican. Pero son socialmente reguladas por el grupo, son aceptadas por la comunidad. Hay otras formas que no son aceptadas. Creo que siempre tendremos que volver sobre esa conversación. Incluso ahora estamos en esa conversación a nivel del país con el SMART, ¿sí? que hace un uso desmedido de la fuerza y con el señalamiento a los bloqueos por la dosis de comillas violencia que eso significa. Ahí estoy. Es muy, muy, muy importante estas reflexiones, Carlos, porque efectivamente estamos en un momento en el que pareciese que los medios de comunicación nos ponen en un falso dilema entre, como si nos pusieran a escoger, bueno, ¿cuál es el formato de violencia que le parece que sea mejor o cuál es el que piensa que es peor? Y es un debate que en realidad no, como que dispersa la atención acerca del punto central al que están las movilizaciones, ¿cierto? No están como poniéndolas en un lugar de relativizar las demandas de las comunidades y de los pueblos en lucha, sino que también como que desvían la atención y ponen como, bueno, esto sí es violencia, esto no es violencia, y cuando en realidad pues no existe, como has dicho, una proporción entre una y otra, pero es como que es importante escucharles desde toda la experiencia del pueblo negro en ese sentido, que igual pues pueden haber muchas experiencias muy diversas y tú nos compartes la que has podido como vivenciar de primera mano, ¿no? Pero es muy importante también porque muchas de las reflexiones que hemos desarrollado desde el movimiento antimilitarista están relacionadas con eso, ¿no? Con qué significa entonces el ejercicio de la violencia y por qué es importante problematizarlo, y creo que nos has dado algunas luces importantes sobre este tema. Quisiera como que nos comentaran allí, aquí en la mesa, para las personas que de pronto también se han ido conectando, ¿qué significa o qué retos consideran ustedes que tiene la construcción de la autonomía del pueblo negro y en los territorios?
¿Qué retos ven en ese sentido? Porque digamos que hay muchas expresiones de esa autonomía. Ahorita cuando nos hablabas de las guardias cimarronas es también una de las expresiones de la autonomía. Eh, quisiéramos que nos cuentes un poco qué significa como esa construcción de la autonomía y qué retos ven ustedes en el momento actual, qué retos tienen como la resistencia del pueblo negro frente a la construcción de su autonomía. Pues yo arrancaría diciendo que el territorio está amenazado, que ese conjunto de amenazas pues, significan desafíos enormes para la autonomía de la gente y de hecho de los propios territorios. Yo estoy mirando acá a los compañeros que están, entonces pienso en cosas como, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, la expansión portuaria es un desafío enorme a la autonomía territorial de la gente negra. Está conllevando a la pérdida de territorio, a que, como decimos, la gente en Buenaventura se sienta acuchada y que finalmente Buenaventura termine siendo, como diría un cantante, carretera y puerto nada más y la vida de la gente no importa. Hay otras zonas donde que son ricas en agua, donde la autonomía territorial de la gente está siendo amenazada por proyectos hidroeléctricos. Y bueno, ahora estamos en Cali. Entonces, pues nosotros no podemos olvidar que ahí construyeron en el año 86 una hidroeléctrica que fue la de Salvajino y que expulsó a miles de personas que terminaron siendo los primeros fundadores del distrito de Agua Blanca y todo lo que eso significa en, en la historia de Cali, en la historia del Valle del Cauca, no solo como un asentamiento subnormal donde si lo traslapamos al terreno del paro, entonces hay gente que se cree con el derecho de montarse en un carro de gama alta, coger un arma y salir a dispararle a la gente que vive en Agua Blanca porque son pobres y además la mayoría son negros. Entonces, es como así, ¿me entiendes? Entonces el racismo también es una manera que, que agrede las posibilidades de construir autonomía para la gente negra y que de hecho pues agrede la posibilidad de mantener una relación entre las personas porque nos degrada como personas y lo que mostró el paro y y la, y la manera como se comportó la gente de bien, que no necesariamente es gente buena, es que hace uso de las armas para usarlas en una perspectiva racial, en una perspectiva discriminatoria y agredir a otros que son a otros que son distintos, que son diferentes y que tienen unas condiciones de desigualdad manifiestas por razones de raza, por razones socioeconómicas. Entonces, digamos que la autonomía finalmente pues, requiere una construcción en términos contextuales, del contexto político, del contexto económico, del contexto ambiental. Y en la medida que nos movemos, pues el mayor desafío para nosotros es que la construcción de la autonomía, cuando la hacemos desde una perspectiva comunitaria, colectiva, política, pues cuestiona el modelo económico, el modelo político, el modelo de relacionamiento con la naturaleza. Porque pues yo cito, digamos, el ejemplo del agua, pero igual puedo citar el ejemplo de las afectaciones que hace la minería legal o ilegal en el norte del Cauca, en la costa de Chocó, en Barbacoas y tal. Lo digo, pues yo lo puedo citar, pero igual podemos colocar canciones. Entonces, ahí estaría Chiquitown diciendo: yo ese pescado envenenado no lo como, aunque sea del Chocó. ¿Y por qué está envenenado? ¿Sí? Porque alguien dijo que el oro es muy importante y que hay que sacarlo como sea, y eso significa vertir enormes cantidades de mercurio y cianuro a los ríos que terminan convirtiéndolos en una alcantarilla
que no es apta para el consumo humano ni el consumo recreativo, y más en condiciones donde la gente no tiene agua potable. Entonces, creo que la autonomía hay que mirarla como, en últimas, como la posibilidad no solo de que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que queremos, sino que podamos vivir en dignidad en relación con lo que queremos, pero también en relación con el resto de la sociedad colombiana. Y eso particularmente en este momento es un tema sumamente problemático, porque las 7 plagas están colocadas sobre la mesa y esas 7 plagas están agrediendo a la población, están agrediendo a los territorios. Uno se pregunta, a propósito de cosas que están pasando, uno se pregunta por qué el conflicto armado interno hizo que la gente negra, que los indígenas, los campesinos, las mujeres y los jóvenes sean parte de los grupos más afectados por el conflicto armado interno. Y por qué, a pesar de que hay un acuerdo de paz al que todos le metimos con alma, vida y corazón, seguimos manteniendo la esperanza, porque esta historia de tragedia se sigue repitiendo en los territorios. Y uno puede ahora decir nombres, Montes de María, así como el ejercicio que estaba proponiendo el compañero, Montes de María, ¿qué pasa en Montes de María? Sierra Nevada de Santa Marta, ¿qué está pasando? En el Catatumbo, ¿qué está pasando? Caquetá, Putumayo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el norte del Cauca, Buenaventura, el Baudó, el Atrato? ¿Qué está pasando en la costa chocuana? ¿Qué está pasando en Timbiquí, en López de Micay? ¿Qué está pasando en el Charco, Barbacoa, Tumaco? Tal, y toda esta cosa se sigue repitiendo. Entonces, resumo diciendo, la manera como se ha organizado en este país la política, la economía, la relación con la naturaleza, pues no posibilita que nuestras comunidades puedan vivir en autonomía y en armonía con el entorno y en armonía con el resto de la gente y tener una vida digna, uno podría decir decente, o como dirían los otros, vivir sabroso. Eso no está posibilitado y esa es la batalla que tenemos que dar todos los días de la vida, en muchos espacios y en muchos terrenos. Es la historia que se repite en 500 años para la gente negra y para la gente indígena en este país, pero también para miles de campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, jóvenes, niños que tienen la desventaja de vivir en un país con unas élites que son absolutamente indolentes. Bien, muchas gracias Carlos ahí por este ejercicio tan importante como de memoria y al mismo tiempo de reconocimiento de estos retos que finalmente pues son muy dolorosos para todo el pueblo negro y también pues para el resto de comunidades que estamos pues alrededor también como bebiendo de las experiencias del pueblo negro también como para orientar nuestras propias luchas. Creo que una de las cosas más dolorosas es ver que hay veces todas esas condiciones que hablas acerca de cómo está organizada la política, la economía, las formas culturales de relacionarnos, hacen que las comunidades se enfrenten entre sí, y creo que eso es una de las consecuencias más problemáticas pues, que se viven y que están allí como también proponiendo retos. Nos gustaría que de pronto a partir de estos retos también nos quisieran compartir algo de más bien de la otra parte. Digamos que estos retos son una cosa gigantesca que está ahí, y la otra parte puede ser como cuáles han sido como los alcances que ustedes creen que se han logrado, o en sí mismo como los logros que van a seguir traduciéndose nuevamente en desafíos, pero me parece importante y nos parece importante que nombremos aquí también cuáles han sido como esos logros que han podido materializar o que están, digamos, a la vista como para lograrse en el mediano plazo, en el largo plazo,
Hablemos un poquito de eso, si les parece, como de qué logros pueden identificar ustedes desde el proceso de comunidades negras y en general, pues desde las luchas del pueblo negro aquí en Colombia. Hmm, Pregunta difícil, pero vamos a tratar de sacarla por la fácil. Yo creo que imagínense ustedes a millones de personas pasando de un continente a otro en unos barcos amarrados. Yo creo que el logro más importante es que nosotros hemos sobrevivido y estamos aquí, nos levantamos cada mañana y nos vemos y somos los resistentes a una historia que difícilmente otros pueblos resisten. El segundo logro me parece que tiene que ver con, aún mantenemos la alegría, ¿no? Creo que después de esa tragedia tan enorme que ha significado la esclavización, con esa suma de dolores acumulados, encontrar a pelados como Diacho, que está aquí, que se aferran al tambor y son capaces de generar el ruido, la bulla, la alegría, para que la gente se convoque, baile y eso, y que la alegría le gane al dolor. Me parece que es un logro enorme. La historia de este país y de este continente sería distinto si a nosotros nos gana el dolor y nos gana la rabia. Ahí estaríamos en la puta mierda, estaríamos en la de nunca acabar. Yo creo que eso es un segundo asunto que quizás sea imperceptible, pero que para nosotros es sumamente importante. Eh, Nosotros mantenemos, a pesar de todo, unas formas culturales que nos son propias, mantenemos una referencia y nos apegamos a ellos. Entonces, en el norte del Cauca hay decenas de apellidos de referencia africana, ahí encuentras un Lucumí, un Carabalí, alguien de apellido Angola, Mina, Banguero, Banguera, y igual tal. Hay una historia de una mayor de una playa en Nariño, la playa de Chico Pérez, que cuando se estaba muriendo llamó a sus nietos y les dijo, conserven este apellido porque este apellido no es de amo. Y el apellido era el apellido Anchico. Cada uno jugador, un jugador de fútbol de apellido Anchico en este país. Este apellido viene allá, de Nariño, de Chico Pérez, y es un apellido de referencia americana. Entonces nosotros tenemos unas cosas a las que nos aferramos. Es es un logro mantener eso, como es un logro cada vez que en este país sirven un sancocho. Es una palabra que tiene una clara referencia africana y que se ha mantenido porque una parte de todas las cocineras de, de la gente blanca, pues era gente negra. Entonces, de ahí nos llega la tradición del sancocho. Entonces, no es solo esos apellidos, es también una serie de cosas en el arte culinario, en el campo del medio, como diría cierta gente. Entonces, la comida también está asociada a lo que nosotros somos, como parte de la herencia, como parte de la resistencia, como los logros. Nosotros hemos logrado conservar unos millones de hectáreas de tierra. Una parte de esas hoy están tituladas de manera colectiva. En el Pacífico nos estamos peleando, otras por fuera del país y más allá del número de las tierras, pues son historias que tienen que ver con la diversidad biológica, pero que también conectan con el cambio climático y la gran preocupación que tenemos por qué va a pasar por la humanidad en momentos en el futuro cuando el modelo de desarrollo que utiliza y cambia y coge las cosas como si, si los recursos fueran infinitos, pues nos va condenando a situaciones cada vez
a situaciones cada vez más difíciles. Tenemos una espiritualidad que está ahí, que, que nos hace fuertes, que nos da resistencia. Yo creo que ese es un logro enorme que tenemos ahí. Tenemos unas formas de organización. Seguramente no son las, no son las suficientes, seguramente tendrán que crecer más, formarse nuevos liderazgos, tal cosa. Y en mi cuadro hay una que a mí me satisface enormemente, ¿sí? Enormemente, y quizás es por la perspectiva, una perspectiva estrictamente personal, ¿sí? Nosotros, el logro mayor para mí es que nosotros le enseñamos a este país y creo que a esta América uno de los sentidos profundos de la libertad. Y no solo se la enseñamos, nosotros fuimos a los campos de batalla y conquistamos la independencia para todos, pero no la libertad para nosotros. Yo creo que ese es un logro enorme que la gente no tiene, o las élites, que no enseñan en las escuelas y que las élites de este país son absolutamente desagradecidas, ¿no? Para mí fue muy duro un Twitter que puso hace muchos años, el actual presidente Duque, cuando decía que agradecía a los padres de la patria de Estados Unidos lo que habían hecho por la libertad de Colombia. Ahí sencillamente mostró que no conoce ni cinco la historia de este país, ¿no? Porque los padres de la patria que hicieron por la libertad de este país fueron los haitianos. Como decía ahora, los manes pusieron su billete, sus hombres, sus armas, sus barcos y aportaron y a cambio no recibieron absolutamente nada, ¿sí? A cambio nosotros fuimos a los campos de batalla y ganamos la independencia, no solo para esta parte, sino para muchas otras partes. Yo creo que esos son logros enormes, ¿sí? Que muestran la capacidad creativa, la generosidad de la gente negra, ¿sí? Y creo que el mundo es de los creativos, el mundo es de los generosos, el mundo es de la gente que es capaz de reír, que es capaz de abrazar, que es capaz de abrazar, de la gente que es capaz de compartir con otros un plato de comida y de abrazarse en la esperanza y también cuando toque en la desesperanza como una sola familia. Entonces yo creo que eso para mí es sumamente importante, para mí eso marca una profunda diferencia entre lo que nosotros somos como personas, como colectivos, como constructores de historia, como hacedores del día a día de este país. Finalmente, una cosa que yo quiero poner, para mí es muy importante, cuando hablamos del pasado y cuando hablamos de la historia y de lo que nosotros hemos aportado, hay un documento que escribimos hace muchos años que dice que hay un desbalance entre lo que nosotros le aportamos a la construcción de este país y lo que nosotros hemos recibido. A una canción que canta Andy Montañez, no me olvidó, ¿sí? Ese de Juan Albañil, ¿sí? ¿Quién canta eso? Juan Albañil, ¿quién lo canta? ¿Quién? ¿Cómo? Rubén Blades. No, Rubén Blades no, hay otro que lo canta. No, yo creo que es de Tinto Curé, pero lo canta, bueno, se murió hace poco, hace 2 o 3 años. Entonces, Juan Albañil, ¿qué es? Es la historia de un trabajador de la construcción, de un ruso, como decían aquí en Cali, que construye casas para otros, no las construye para él. Yo creo que esa es la historia también de la gente negra. Nosotros hemos construido casa para otros, hemos cosechado la tierra de los otros, y nos han pagado mal, ¿sí? Nosotros trabajamos en este país de manera esclavizada por más de 300 años y entonces hay una deuda histórica con la gente negra y con los pueblos indígenas y esa deuda histórica tiene que ser pagada y esa paga se llama la reparación histórica. Creo que ese es un asunto que hay que poner sobre la mesa porque nos permite plantear
el desbalance entre lo que nosotros hemos dado y lo que nosotros hemos recibido. Y hay una deuda a favor de nosotros, que tiene que traducirse en algún momento en mejores condiciones para superar la brecha de desigualdad que, que sobrevive en este país. Estamos en Cali, entonces esa brecha de desigualdad es la que hace que la gente negra viva en Siloé, la gente negra, indígena, los mestizos, los pobres vivan en Siloé, en Agua Blanca, y los blanquitos vivan allá arriba en Ciudad Jardín, y crea que tienen el derecho de armarse, montarse en sus carros y salir a dispararle a todo el mundo como si esto fuera el lejano oeste. Ellos tienen lo que a nosotros no nos dieron. Y sobre esa conversación habrá que tenerla de manera seria, de manera sosegada, en algún momento en este país. La gente negra no es pobre porque haya sido haragana y perezosa, como dice la cultura popular, como dice el mito urbano. La gente negra no tiene porque trabajó para otra gente. Nunca le pagaron. Y lo último que tiro es este dato. Unos papeles del río Yurumangui muestran que hubo mayores de nosotros que compraron la libertad. Y entonces ustedes que están escuchando, imagínense que un hombre joven o una mujer joven entre los 17 y los 32 años llegó a valer el equivalente entre 300 y 500 millones de pesos de la actualidad. Y hubo familias que consiguieron la plata y liberaron a esos jóvenes, compraron la libertad de esos jóvenes, de esos niños, de esos mayores, para que pudieran vivir a plenitud. Entonces, eso muestra que nosotros hemos trabajado enormemente en este país, que nosotros hemos construido los puertos, nosotros hemos ayudado a construir las carreteras, nosotros seguimos bajando la mercancía en los puertos, seguimos construyendo las casas, seguimos sacando el oro, y a cambio de qué, a cambio de qué, a cambio absolutamente de nada. Entonces, este país tiene una deuda con la gente negra y con la gente indígena, eso está dicho en papeles, eso está reconocido en el acuerdo de paz y de manera concreta en el capítulo étnico del acuerdo de paz, y tendremos que hablar sobre cuál es el monto de esa deuda y cómo se va a pagar esa deuda para que nuestros hijos puedan ir también a las mejores universidades de este país y evitarse el pagar el servicio militar obligatorio porque no tienen la plata para comprar la libreta militar, no tienen las condiciones que les permitan evadir algo que para nosotros es una obligación, pero que para los otros es un hobby. Listo, muchas gracias, Carlos. Qué impresionantes reflexiones y creo que ahí nos queda mucho que pensar. En especial me queda eso que mencionabas de que somos constructores de la historia y qué importante que pues en esa construcción de la historia también sepamos cómo reconocer esa deuda histórica que hay y que pues los derechos dejen de ser privilegios y se vuelvan de verdad derechos para todas las personas, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, porque tristemente se nos está acabando el tiempo, quisiera preguntarte un poco más sobre qué crees que se le viene al proceso de comunidades negras y qué están haciendo en Cali, qué les espera para el futuro. Yo creo que el futuro no es para nadie del campo popular en este país, el futuro es halagüeño. Yo ahí soy quizás un poco escéptico. El futuro, el presente muestra que hay unos impactos del conflicto armado interno que sigue
en términos de crisis humanitaria afectando a las comunidades, a otros compañeros que dicen que no es crisis humanitaria, sino que es exterminio de población. Eso nos coloca en varias tareas, que básicamente yo creo que son tres. La primera, defender la salida negociada como la única posibilidad de resolver este conflicto histórico en Colombia. La segunda, el acuerdo humanitario, porque aún en las condiciones más complicadas, toda guerra tiene unas reglas mínimas que tienen que ser respetadas. Entonces el acuerdo humanitario es una posibilidad de disminuir el sufrimiento de la población, y eso también pasa porque pues, en este país tiene que haber un desmonte real del paramilitarismo como una estructura que ha servido a los intereses del Estado y a los intereses de las élites económicas y políticas en este país. Esas tres tareas en un campo las tenemos que asumir. Creo que tenemos otra tarea que, que, que yo la pienso a partir de lo del paro. Tenemos la necesidad de sacar las armas de la política, la necesidad de sacar las armas que se utilizan en contra de la protesta social, y tenemos la necesidad de sacar la violencia de la vida cotidiana. No podemos legarle a las siguientes generaciones pues un ambiente familiar donde el hombre levanta patada a los niños, a las mujeres y hace lo que le da la gana. Eso es inaceptable y tenemos que resolverlo. Es un compromiso que tenemos que asumir. Yo insisto en eso, en que hay que sacar las armas de la política y hay que sacar las armas cuando se utilizan en contra de la protesta ciudadana en este país. Tenemos el compromiso, la enorme responsabilidad de reconstruir en términos económicos los territorios. Aquí están hablando de reactivación económica, pero uno le pregunta y toman medidas, ¿no? Yo leo por ahí, por encima, porque finalmente uno se aburre de leer y oír tanta cosa. Entonces dicen, no, que la bancarización, para alguien de nosotros que está metido por allá en un río, ¿sí?, que son miles de personas, quizás millones en este país, pues la bancarización como una medida de reactivación económica para nosotros no dice absolutamente nada, porque a orillas del río Yurumanguí o del Cajambre no hay posibilidades de usar una tarjeta para sacar plata, y las medidas que toman para las pymes, para las micropymes, pues para nosotros no dice absolutamente nada, ¿sí? Entonces uno entiende que la reactivación económica pues es pensada en la perspectiva de cómo planificaron la reforma tributaria para que los pobres y la clase media paguemos un dinero que van a seguir atesorando las grandes compañías o los más poderosos en términos económicos de este país. Pues nosotros tenemos la responsabilidad de reconstruir económicamente los territorios, ¿sí? Porque la desigualdad que ya teníamos, pues es una desigualdad que se ha multiplicado, no solo en los territorios rurales, sino también en territorios urbanos, y esa palabra enorme de desigualdad, pues tiene expresiones muy concretas, ¿sí? La gente necesita comer 3 veces al día, monta, ¿sí? Y ese derecho que era fundamental, hoy no está garantizado para nadie en este país, ¿sí? Pero adicionalmente no se trata de comer cualquier cosa, se trata de comer como comieron nuestros mayores, ¿sí? Comer sano, comer bien, ¿sí? No comer todo ese poco de basura transgénica y todo ese poco de rollo, ¿sí? Entonces eso implica repensarnos el campo, repensarnos la manera como nos alimentamos, entre otras, para que el coronavirus o el que siga, pues no nos coja mal parqueado y nos termine por joderse. Y finalmente, hay una cosa que es como chistosa para mí, ¿no? Y he estado conversando con gente. Siempre las negociaciones en este país han sacado el modelo de las conversaciones, el modelo económico, el modelo político,
el modelo, cómo se organizan las fuerzas militares, todo eso ha sido sacado. Y entonces, ¿qué es lo que muestra la coyuntura del paro y el coronavirus y de la crisis ambiental y climática? Que es que el modelo, como un vómito, se nos refleja y está puesto sobre la mesa, ¿sí? Con todos sus excrementos ahí, ¿sí? Y entonces en el paro, ¿sí? La cantidad de asesinados, de desaparecidos, el paramilitarismo urbano, la gente picada, entonces en la violencia era el corte de franela, pero ahora ya no es eso, ahora te mandan la cabeza de la persona en una bolsa. Hermano, todo eso ¿qué es? ¿No? Y lo podemos proyectar pues hacia el futuro con ese tema de los mercenarios y tal. Pues. Entonces, tenemos la necesidad de asumir como país que tenemos que hablar de los modelos, ¿sí? Del modelo económico, del modelo político, del modelo militar, de que ya no se puede seguir educando a los militares en el sentido de que hay un enemigo interno y entonces el enemigo interno toca molerlo a palo como sea y entonces antes era uno, ahora son los pelados de la primera línea, ahora es la gente que se manifiesta. No podemos seguir con esa cosa que nos lleva a un callejón sin salida que ya conocemos y no podemos seguir pensando en que hay unas élites aquí que se la tienen que ganar, que se la tienen y se la quieren ganar absolutamente toda mientras los demás comemos mierda. ¿Sí? Eso, sobre ese modelo, pues es absolutamente difícil encontrar una salida a la crisis económica que tiene el país. Una gente tendrá que asumir que tiene que ganar menos, ¿sí? Porque los demás tenemos el derecho a comer. Si esa ecuación no se puede resolver, pues no vamos a encontrarle la salida a esta situación, ¿sí? Pero igual no podemos crecer a cambio de acrecentar el deterioro de muchos de los ecosistemas de este país con un modelo económico que es insostenible, que está fundamentado sobre reglas que son insostenibles, y entonces eso tendremos que replanteárnoslo y tendremos que tomar opciones y decisiones como país, ¿no? Y no a corto, sino a largo plazo. Entonces, digamos, los desafíos grandes, pero los concretos, hermano, yo digo, parar la guerra, hay que garantizarle a la gente sus 3 golpes al día, ¿sí? Y tenemos que dejar de matarnos entre colombianos, ¿sí? Y sacar la violencia de la vida cotidiana y sacar las armas como una manera de parar la movilización justa de una sociedad que llegó a un punto en el que sabe que va a morir de bala, que va a morir de coronavirus o va a morir de hambre, entonces no hay ninguna opción, igual se va a morir, entonces sale y pelea como si fuera la última pelea. Contra eso no se puede usar las armas contra la gente para parar los reclamos que son justos, que son históricos. Carlos, muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones, hermano. La verdad es que es un honor, de verdad nos sentimos muy honrados y muy honradas de poderte escuchar y de poder hacer parte de este espacio de Esporas de Saberes y que el proceso de comunidades negras tenga aquí su voz para podernos hacer partícipes de las reflexiones. Muchas gracias a todas las personas que han estado ahí en sintonía y conectando. Pues bueno, sí, como decía Santi, desafortunadamente nos vamos quedando sin tiempo, ya que nos han abierto aquí como la cámara para ver un poco como el escenario. Quisiéramos que cerremos un poquito, que nos cuenten ahí rápidamente alguien del grupo. Melanie, ¿qué pasó con Melanie? Voy por allá. Pero entonces, pues para que nos cuenten qué están haciendo allá en Cali, la gente cómo puede enterarse de las cosas que hace el proceso de comunidades negras. Seguro que con esto va a ser un abrebocas muy interesante, que mucha gente va a estar como al tanto de lo que puedan ahí estar iniciativas andando. Entonces, pues nada, que nos cuenten qué está pasando allá en Cali,
cómo podemos ahí también enlazarnos con el proceso, qué iniciativas se pueden como articular para que la gente sepa dónde se les puede buscar, dónde se les puede encontrar ahí para articularse con el proceso de comunidades negras. Entonces, pues, como para que nos cuenten eso ahí, como para ir cerrando. Pues nosotros estamos acá en Cali, jóvenes, porque nos estamos formando, pero también como equipo nos vamos a unir a la Asamblea Popular, la cual pretende, digamos, apoyar todo lo que ha venido en tema del paro nacional y mostrarnos y decir, aquí estamos, porque de alguna manera estamos luchando por nuestros derechos, entonces estamos acá uniéndonos a este proceso, a esta asamblea que busca llegar y que muchas personas vengan acá a unirse para hacer mucho más fuerza. Con relación a la pregunta de que cómo pueden articularse, nosotros estamos trabajando en Colombia, estamos trabajando con jóvenes, están nuestros mayores que día a día vienen, digamos, trabajando para seguir fortaleciendo este proceso, pero que nunca se han cansado en este proceso tan lindo, porque ellos buscan, digamos, seguir luchando para conseguir lo que nosotros como comunidad negra nos merecemos. Pero estamos en redes sociales, aquellas personas que estén interesadas en conocer y saber de nuestras historias, pueden encontrarnos en Facebook como PCN, ahí vamos a estar, también en Instagram, también tenemos la página de Renaciente, que ahorita la mencionabas, y muy posiblemente, muy pronto, vamos a estar con nuestra emisora comunitaria, también de Renacientes. Entonces, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden conocer nuestras historias, pueden también saber qué estamos haciendo, porque las redes sociales han sido un espacio muy importante para que nosotros como comunidad negra nos mostremos y que también le mostremos a aquellas personas lo que estamos haciendo en materia social, lo que estamos haciendo en materia política, lo que estamos haciendo en materia propia, lo que estamos haciendo en nuestros territorios. Entonces, acá las redes sociales juegan un papel muy importante, aquellas personas que deseen lo pueden hacer y ahí van a poder encontrar muchas cosas del PC. Bueno, muchísimas gracias, Melanie, por permitirnos también conocer esto que se van dando. Un saludo ahí para todo el grupo ahí del tejido de comunicaciones que se les está viendo aquí en vivo y en directo a través de la Vox Populi. Así que muchas gracias ahí por la escucha, por la energía. Desde todas las colectividades que estamos promoviendo esta intención de Esporas de Saberes, muy honrados y muy agradecidos y agradecidas con ustedes por darnos la oportunidad de escucharles. Esperamos que esto pueda ser como una semillita que vamos sembrando, que puedan contar con nosotros y con nosotras también para cualquier apoyo, para cualquier iniciativa que se vaya a desarrollar allí en los territorios o aquí en Bogotá, que también sabemos que hay personas enlazando también el proceso de comunidades negras desde Bogotá, entonces pues que sea también como una posibilidad de encontrarnos en cualquier otro momento y que cuenten también con nosotros y con nosotras. Esto ha sido Esporas de Saberes, agradeciendo muchísimo a todo el proceso de comunidades negras que hayan sacado este espacio ahí en medio de su encuentro para regalarnos su experiencia y compartirla con más personas, a toda la gente que se ha conectado a través de las redes de Cuerpo Consciente, de la Vox Populi, de la Tulpa, de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, del Colectivo Antimilitarista, de la Internacional de Resistentes a la Guerra, todas esas personas que nos van a escuchar más adelante, que aquí les llamamos como los oyentes y las oyentes imaginarias, pues también bienvenidos a este compartir. Y bueno, Santi, un saludo, hermano, gracias aquí en la mesa también por estar y por compartir. Despídase pues, hermano. Sí, muchas gracias por este espacio, qué aprendizajes tan bonitos que quedan y nada, espero podamos seguir trabajando en articulaciones y hacer muchas más cosas que quedan por hacer en este país. Feliz tarde. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Listo, muchas gracias. Carlos, Caliche, qué energía tenerte por aquí, hermano, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Chao, suerte. Listo, pues. De vuelta a las máscaras. Bueno, un saludo para todos y todas allá en Cali y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar pronto. Gracias. De la
Gran Metrópoli, 1, 2, 3. De la gran